Durante años, un poderoso multimillonario vivió completamente aislado con su único hijo. Un niño que nació paralizado y sin poder hablar, diagnosticado con autismo severo. Los médicos se rindieron, los terapeutas fracasaron, nada cambió. El padre, a pesar de todo su dinero e influencia, no lograba llegar hasta su hijo, hasta que una nueva empleada doméstica llegó a la mansión, silenciosa, amable y de luto por su propia pérdida. No intentó arreglar al niño, simplemente se quedó. Lo que ocurrió después destaparía una verdad impactante y cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos encanta saberlo. Richard Wakefield vivía en una mansión enorme y silenciosa lejos de todo. Tras convertirse en uno de los hombres más ricos del país, decidió dejar atrás el mundo de los negocios. Ahora lo único que le importaba era su hijo Noah. Noah había nacido con autismo severo y parálisis física, y nunca había pronunciado una palabra en su vida. La esposa de Richard había muerto unos años antes, y desde entonces, su único objetivo había sido cuidar de Noah. En la mansión había médicos terapeutas y equipos especiales por todas partes. Todas las mañanas empezaban igual. Richard se sentaba junto a la cama de Noah, esperando una reacción, pero Noah siempre miraba al frente sin decir nada. Incluso un pequeño sonido o un mínimo movimiento habría hecho sonreír a Richard, pero nunca llegaba. A pesar de todo, Richard no faltó ni un solo día. Le leía libros, ponía música suave e intentaba hablarle con la esperanza de que su hijo lo entendiera. Pero el silencio no cambiaba. Richard gastó millones en expertos médicos de todo el mundo. Los hacía venir en aviones privados y ofrecía enormes pagos si podían ayudar a Noah. Algunos médicos se quedaban semanas probando métodos nuevos, haciendo pruebas o proponiendo rutinas distintas. Otros se iban rápido al darse cuenta de que no había nada más que hacer. Terapeutas iban y venían del habla ocupacionales, incluso investigadores experimentales. Unos probaron dispositivos de comunicación nuevos. Otros se centraron en respuestas sensoriales. Pero hicieran lo que hicieran, Noah seguía en silencio e inmóvil. Richard llevaba un registro detallado de todo. Se aseguraba de que su personal siguiera rutinas estrictas con la esperanza de que la estructura ayudara a Noah a sentirse seguro. Cada habitación se ajustó a sus necesidades. Temperatura, iluminación y sonidos se controlaban para evitar cualquier estrés. Y aún así, después de cada esfuerzo, nada cambiaba. Richard sentía el peso de la decepción cada vez que un intento fracasaba, pero se negaba a rendirse incluso cuando todo parecía sin esperanza. La mayoría de los días Richard no salía de casa. Tenía reuniones por videollamada, pero su mente nunca estaba del todo allí. Su atención completa siempre estaba en Noah. Aprendió sobre autismo, terapias y el funcionamiento del cerebro leyendo cada artículo y cada libro que encontraba. Llevaba un diario del comportamiento de Noah. Incluso los cambios más pequeños, una mirada de reojo, un leve parpadeo, se registraban y analizaban. Creía que quizá algún día vería un avance. En cada comida Richard se sentaba al lado de Noah. Hablaba despacio y describía lo que había en el plato. Cuando lo llevaba a pasear por el jardín, le sostenía la mano con suavidad y le hablaba de las plantas del cielo o de recuerdos de su esposa. Esos momentos diarios le daban a Richard una pequeña paz incluso sin respuesta. Esperaba que de algún modo su hijo pudiera sentir el amor detrás de cada palabra y de cada gesto, aunque no pudiera demostrarlo. Por la noche la casa estaba en silencio. Richard a menudo se quedaba despierto mirando los monitores que mostraban la habitación de Noah. Había instalado cámaras para que nada pasara desapercibido. Observaba la pantalla durante horas con la esperanza de ver algo distinto, quizá una mano moverse, un cambio en la expresión, pero la mayoría de las noches eran iguales. Noah dormía tranquilo sin sonido ni movimiento. A veces, Richard entraba en silencio, se sentaba en una silla junto a la cama y le susurraba a su hijo, le hablaba de recuerdos con su madre o simplemente se quedaba callado. Esas noches eran duras. La quietud hacía que Richard se sintiera solo.
Extrañaba terriblemente a su esposa, y más que nada deseaba que pudiera ver cuánto se esforzaba. A veces lloraba en silencio no por debilidad, sino porque el silencio era demasiado fuerte. A menudo se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, pero siempre se prometía que seguiría adelante por Noah. Richard tenía poder, dinero y todas las conexiones que pudiera necesitar. En los negocios resolvía problemas con rapidez. Si algo se rompía, contrataba a quien lo arreglara. Si un trato fallaba, cerraba otro mejor. Pero con Noah, nada de eso funcionaba. Ninguna cantidad de dinero podía cambiar su condición. Ningún experto podía garantizar un resultado. Richard odiaba sentirse impotente. Era algo que nunca había experimentado antes de ser padre. Su vida siempre había tratado de control, éxito y resultados. Pero ahora todo dependía de algo que no podía forzar una reacción de su hijo. Esa sensación de impotencia era nueva y dolorosa. Aún así, siguió intentándolo. Cada decisión, cada acción, cada dólar gastado, tenía un solo objetivo: escuchar a Noah hablar. Lo imaginaba a menudo. Solo una palabra. No importaba cuál, incluso un simple papá lo cambiaría todo. Ese sueño permanecía en su corazón y le daba fuerzas para continuar. Una tarde como tantas otras, Richard se sentó en la sala de terapia con Noah. Una terapeuta estaba jugando con dispositivos de sonido esperando provocar una reacción. Richard observaba con atención, deseando en silencio que ese día fuera diferente. Noah permanecía inmóvil con los ojos entreabiertos, sin mostrar interés en el ruido. Al cabo de un rato la sesión terminó. La terapeuta movió la cabeza suavemente y salió de la sala. Richard se quedó sentado junto a su hijo. Le tomó la mano y susurró en voz baja: «Estoy aquí, hijo. No voy a irme a ninguna parte». Permaneció allí mucho tiempo sin decir nada más, solo sosteniendo la mano de Noah y escuchando el silencio. Ese silencio que antes había roto a Richard por dentro, ahora se había convertido en algo con lo que había aprendido a vivir. Era doloroso pero honesto. Era un padre que amaba profundamente a su hijo sin importar qué. Y a pesar de todo lo que había hecho, lo único que deseaba era una cosa: escuchar la voz de su hijo por primera vez. Julia Bennett llegó a la mansión Wakefield una mañana lluviosa. No traía mucho, solo una maleta y una foto doblada de su pequeña hija, que había muerto apenas unos meses antes. Julia no habló mucho durante la entrevista. Richard Wakefield apenas hizo preguntas. La agencia la había recomendado como alguien tranquila, eficiente y confiable. Eso bastaba. Richard no esperaba demasiado. La mayoría de empleados no duraban mucho en la mansión. Algunos no podían soportar el silencio. Otros se marchaban porque no lograban conectar con Noah. Pero Julia fue diferente desde el principio. Caminó por la casa lentamente, observando todo sin decir una palabra. No preguntó por los costosos equipos ni por la larga lista de instrucciones. Escuchó. Cuando la presentaron a Noah, no intentó darle la mano ni captar su atención. Simplemente asintió y se sentó en una esquina de la habitación doblando ropa, como si siempre hubiera estado allí. Respetó el espacio y por alguna razón eso se sintió correcto. Julia no trataba el trabajo como una tarea. Se movía en silencio por los pasillos, hacía su labor sin llamar la atención. En la cocina limpiaba sin poner música fuerte ni hacer ruidos innecesarios. No preguntaba sobre la condición de Noah. No intentaba dar consejos ni compartir historias personales. Solo hacía su trabajo y se mantenía serena. Richard empezó a notar su comportamiento. Nunca se apresuraba, nunca forzaba una sonrisa. No había alegría falsa. Era como si entendiera que esa casa tenía su propio ritmo, lento, callado, pesado. Julia no luchaba contra eso, se adaptaba. A la hora del almuerzo a veces se sentaba cerca mientras Richard alimentaba a Noah. No ofrecía ayuda salvo que se lo pidieran. No apartaba la vista de Noah, pero tampoco lo observaba fijamente. Su presencia se convirtió en parte del fondo, no intrusiva, solo constante. Era extraño, pero reconfortante. Richard, que siempre estaba tenso con la gente nueva, no sentía la necesidad de explicarse ante ella. Eso era algo nuevo para él. Con el paso de los días, la atmósfera en la casa empezó a cambiar. Era difícil decir por qué.
Nada importante había cambiado. Noah seguía en silencio, seguía distante, pero de algún modo el ambiente en la casa era más ligero. Richard se descubría menos agotado al final de cada día. Julia seguía permaneciendo cerca de Noah, durante parte del día sin hablarle directamente, salvo que tuviera sentido. Una vez le colocó una manta suave en el regazo sin decir nada. Otra vez abrió un poco la ventana cuando la habitación estaba cálida. Esas pequeñas acciones hechas sin aspavientos comenzaron a importar. Una tarde Richard entró en la habitación y vio los ojos de Noah siguiendo a Julia mientras se movía de un lado a otro. Fue un movimiento diminuto, pero llamó su atención. No dijo nada, pero lo sintió. Julia no había intentado atraer la atención de Noah, pero la tenía. Y eso de algún modo significaba más que cualquier sesión de terapia. Richard comenzó a pensar más en Julia. No de forma romántica, sino con curiosidad. ¿Quién era esa mujer que había logrado encajar en la parte más dura de su vida sin hacer ruido? Revisó de nuevo su expediente. Ninguna señal de alarma, solo notas sobre su responsabilidad, su carácter reservado y una pérdida personal reciente. No le preguntó directamente. Podía ver que aún sufría. Reconocía en sus ojos la misma tristeza que veía en el espejo. Una noche al cruzarse en el pasillo, Richard se detuvo y dijo: «Gracias por lo que estás haciendo». Julia pareció sorprendida, pero asintió suavemente. De nada respondió y siguió caminando. No fue una conversación profunda, pero era lo más que se habían dicho desde su llegada. Ese breve intercambio permaneció en la mente de Richard el resto de la noche. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que alguien más comprendía el silencio. Con el tiempo la presencia de Julia siguió cambiando las cosas poco a poco. El personal también lo notó. La mansión se sentía menos fría, menos como un hospital. Julia no hablaba mucho con los demás empleados, pero la respetaban. Siempre ayudaba cuando era necesario, nunca se quejaba, y nunca actuaba como si estuviera por encima del trabajo. Cuando llegaban nuevos terapeutas, los saludaba con cortesía, pero no intentaba impresionarlos. Se centraba en Noah, incluso cuando parecía que él no la notaba, pero lo hacía. Un día durante una sesión de terapia, Noah giró levemente la cabeza cuando Julia entró en la habitación. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero Richard lo vio. No dijo nada, pero en su interior sintió esperanza. Julia estaba haciendo algo que nadie más había hecho, no con palabras ni con planes, sino con paciencia. No intentaba romper el silencio. Vivía dentro de él, y esa pequeña diferencia estaba creando un cambio real, un momento tranquilo a la vez. Richard había visto a docenas de profesionales intentarlo y fracasar. Cada uno llegaba con confianza prometiendo resultados. Usaban herramientas sofisticadas, teorías nuevas y sonrisas esperanzadas, pero siempre se iban con decepción. Julia no prometía nada. No hacía preguntas ni intentaba demostrar nada. Simplemente estaba allí presente, tranquila y constante. Richard notó que Noah parecía más relajado cuando Julia estaba cerca. No sonreía ni hablaba, pero se le veía más en calma. La casa, antes llena de estrés y presión, ahora se sentía como un lugar donde algo real podía suceder. Richard aún no sabía exactamente qué estaba haciendo Julia, pero por primera vez en años veía una diferencia que no podía explicarse con la ciencia. Alguien finalmente estaba encajando en el silencio sin intentar arreglarlo, y eso de algún modo lo cambiaba todo. La llegada de Julia había transformado en silencio la atmósfera de la mansión. Richard no lo decía en voz alta, pero lo sabía. Algo estaba ocurriendo y ya había comenzado. Julia empezó a notar pequeños detalles sobre Noah, que otros habían pasado por alto. Al principio eran reacciones diminutas. Una mañana, mientras lavaba los platos en la cocina, escuchó el sonido del grifo y vio que Noah movía ligeramente los dedos. Estaba sentado cerca como siempre en silencio. Pero algo en el sonido del agua lo había alcanzado. Más tarde lo observó cuando comenzó a llover afuera. Sus ojos se giraron lentamente hacia la ventana. No sonrió ni habló, pero miró la lluvia cayendo durante mucho tiempo. No fue una mirada al azar. Había algo enfocado en ella.
Julia puso mucha atención desde ese momento. Empezó a probar cosas en silencio sin presión. Cuando el jardinero usaba la manguera cerca de la puerta trasera, los ojos de Noah seguían el sonido. Julia se dio cuenta de que el agua en cualquier forma parecía conectarlo. Fue el primer patrón real que había visto en su comportamiento. Comenzó a usar ese descubrimiento con delicadeza. Julia no le dijo nada a Richard al principio. No quería crear falsas esperanzas. En lugar de eso, ajustó la rutina diaria en pequeños detalles. A media mañana lo llevaba afuera, no demasiado lejos, solo hasta el borde del jardín donde había un sendero de piedra junto a una pequeña fuente. No le hacía preguntas ni le daba instrucciones. Simplemente caminaba a su lado, empujaba lentamente su silla de ruedas y dejaba que el entorno hablara por sí mismo. Cuando se acercaban a la fuente, lo notaba de nuevo, su cuerpo se relajaba ligeramente. Su respiración se volvía más lenta y sus dedos se movían un poco más. A veces miraba hacia el agua como si intentara comprenderla. Julia no presionaba para lograr más. Lo llevaba allí casi todos los días cuando el clima lo permitía. Cuando llovía, abría un poco la ventana de su habitación para que pudiera escuchar el sonido. Cada vez Noah parecía más tranquilo. Una tarde Julia se sentó junto a Noah en el borde de la piscina. Colocó su silla bajo la sombra, y ella se sentó en un banco cercano con un libro. No leyó en voz alta ni le pidió que escuchara. Simplemente dejó que el suave ruido de la piscina se filtrara en el ambiente. Julia tenía cuidado de no hacerle sentir que lo estaban poniendo a prueba. Eso no era terapia. Era simplemente estar presente. Después de unos 15 minutos notó algo nuevo. La cabeza de Noah giró lentamente hacia el agua. Luego su mano se estremeció levemente. Sus ojos no vagaban. Permanecieron fijos por un breve instante. Julia no dijo nada. Solo esperó. Momentos como ese no duraban mucho, pero eran distintos. Su atención ya no flotaba en todas partes. Estaba allí con ella y con el sonido. No eran accidentes. En los días siguientes lo mismo siguió ocurriendo. Cuanto más tiempo pasaban cerca del agua, más receptivo se volvía Noah. No en formas grandes, pero sí en formas pequeñas y reales. Con el tiempo Richard se dio cuenta. Vio el cambio en la rutina. Primero Julia pasaba más tiempo con Noah afuera, y su hijo parecía más tranquilo después. Un día observó desde la ventana cómo Julia empujaba la silla de Noah hacia el jardín. Noah no se resistía como a veces lo hacía. Su cuerpo parecía más cómodo. Richard no interrumpió. Esperó hasta que regresaron al interior. Más tarde durante la cena se sentó frente a Noah y lo observó con atención. Los ojos de su hijo seguían a Julia mientras ella pasaba con una bandeja. Richard no había visto ese tipo de atención en años. Ya no era solo rutina, había presencia. Finalmente Richard le preguntó a Julia, ¿qué estás haciendo diferente? Ella se encogió de hombros suavemente. Solo dejarlo cerca de lo que lo calma, respondió. Esa respuesta se le quedó grabada. No era un método complicado. No había máquinas ni programas especiales. Se trataba de notar y respetar las pequeñas cosas, y por primera vez, Richard empezó a creer que algo estaba cambiando. Richard comenzó a unirse a algunas de sus caminatas. Al principio se quedaba unos pasos atrás dejando que Julia guiara. No quería interrumpir lo que estuviera ocurriendo. Observaba cómo ella movía con calma la silla de Noah hacia la fuente o se sentaba en silencio junto a la piscina. Noah no reaccionaba de manera fuerte, pero estaba distinto. Había menos tensión en su rostro y en su cuerpo. Richard recordaba cómo todos los expertos habían intentado forzar la interacción. Traían juguetes, luces intermitentes, máquinas de sonido, pero nada funcionaba. Con Julia no había expectativas, solo silencio y atención. Richard comenzó a pensar que quizá este era el camino que había estado buscando. Tal vez la clave no estaba en corregir o enseñar, sino en esperar y escuchar. Sintió que algo se movía dentro de él también. Por primera vez en años se permitió sentir esperanza. No una esperanza dramática y transformadora, sino la suficiente para seguir adelante, la suficiente para creer que tal vez al fin había un camino hacia adelante.
A medida que pasaban los días, la casa seguía cambiando en pequeños pero importantes detalles. Julia no trataba a Noah como un problema que resolver. Lo trataba como a alguien que tenía su propia manera de ver el mundo. Nunca pedía progreso, pero el progreso llegaba de todos modos. Noah no hablaba, pero ya no estaba completamente distante. Su cuerpo se movía con más libertad cuando estaban afuera. Sus ojos se mantenían enfocados más tiempo, y a veces cuando corría el agua en la cocina o la lluvia golpeaba las ventanas, miraba hacia allí con una tranquila curiosidad. Richard también lo veía. Cada pequeño cambio le daba más razones para creer. Lo que antes parecía un mundo silencioso y vacío, ahora poco a poco se llenaba de señales. No eran palabras, pero eran signos. Julia había encontrado algo dentro del silencio, y ahora todos comenzaban a sentirlo. Richard todavía no sabía a dónde los llevaría, pero podía verlo con claridad ahora. Un nuevo camino había comenzado y todo empezó con esas reacciones silenciosas al agua. Era una tarde calurosa y el sol aún estaba alto en el cielo. Julia empujaba lentamente la silla de ruedas de Noah por el sendero del jardín, siguiendo la rutina habitual que habían desarrollado en las últimas semanas. El jardín se había convertido en un espacio de paz para ambos. Lo llevó cerca de la piscina donde solía relajarse. El agua brillaba suavemente, y Julia se sentó junto a él secándole la frente con una toalla fresca. Noah no se movía mucho, pero ella podía ver que su cuerpo no estaba tenso como solía estar. Al cabo de un rato notó que sudaba más de lo normal. Su camisa estaba húmeda y sus manos pegajosas. Pensó que quizá le vendría bien un baño. Era una idea simple, nada planeado, solo algo que tenía sentido en ese momento. Así que giró suavemente su silla y lo llevó de nuevo al interior de la casa. Richard estaba en su estudio. Julia no le dijo a nadie. Simplemente hizo lo que le pareció correcto. Dentro del baño, Julia se tomó su tiempo. Abrió el grifo y comprobó la temperatura con la mano. No la quería ni demasiado caliente ni demasiado fría. Cuando estuvo en su punto justo, llenó una palangana de plástico y la colocó a su lado. Con cuidado le remangó las mangas y le quitó la camisa. Su cuerpo estaba rígido al principio como solía estarlo, pero ella se movió despacio y con calma. Mojó una toalla suave en el agua y comenzó a limpiarle los brazos desde los hombros hasta las manos. Mientras lo hacía, tarareaba suavemente una melodía. No era una canción con palabras, solo una melodía tranquila que recordaba de su infancia. Su voz era baja y estable. No estaba destinada a entretener, solo a mantener el momento cálido y apacible. Noah no reaccionó de inmediato. Sus ojos permanecían entrecerrados, pero Julia notó que su respiración se mantenía pareja. No estaba ansioso, se sentía seguro. Continuó lavándole los brazos y luego las manos frotando suavemente entre sus dedos. El baño estaba en silencio excepto por el sonido del agua en el cuenco y su tarareo suave. Julia lo sostenía con cuidado para que no resbalara ni cayera. Mantenía una mano en su espalda mientras con la otra enjuagaba sus brazos con otra toalla. Era solo un momento normal de cuidado sin expectativas, y fue entonces cuando sucedió. Richard estaba caminando por el pasillo hacia la cocina, cuando notó que la puerta del baño estaba entreabierta. No tenía intención de espiar, pero algo lo hizo detenerse. Miró hacia adentro y vio a Julia agachada junto a la bañera, lavando con suavidad los brazos de Noah. Su rostro se veía tranquilo y concentrado. De pronto, sin previo aviso, un sonido corto y ligero salió de Noah, una risa. No fue fuerte. Era casi como un hipo. Pero era clara, era real. Richard se quedó paralizado. Por un segundo pensó que lo había imaginado, pero no. Noah había reído. El sonido era suave, pero lo golpeó como un choque. Se quedó completamente quieto con la mano apoyada en la pared. Durante años había soñado con escuchar la voz de su hijo. Los terapeutas habían intentado juegos máquinas y estrategias para provocar reacciones. Nada había funcionado. Y ahora, sin planificación, sin terapia, en medio de un baño simple, Noah había reído. Julia no levantó la vista de inmediato. Ella también lo había oído. Pero no hizo un gran escándalo.
Sonrió con dulzura y siguió moviendo la toalla sobre su piel. La boca de Noah se curvó ligeramente y sus hombros se relajaron. Richard respiró hondo. No quería interrumpir. Se apartó lentamente de la puerta y se recargó en la pared cerrando los ojos. Ese sonido corto y callado era lo más poderoso que había escuchado en años. No fue forzado. No era el resultado de ningún programa. Provenía de la comodidad de la confianza del momento cotidiano que Julia había creado. Después de unos minutos, Julia terminó el baño. Le secó los brazos y lo ayudó a ponerse una camisa limpia. Noah no se resistió ni se puso tenso. Todo en él parecía un poco más liviano. Ella le envolvió una toalla en los hombros y lo llevó lentamente de vuelta a su habitación. Richard se apartó cuando pasaron. Julia le dio un pequeño asentimiento, pero no dijo nada. Había visto su rostro. Sabía que él lo había escuchado. Más tarde esa noche, Richard entró en la habitación de Noah. Se sentó junto a su hijo y lo observó dormir. Su mano descansaba suavemente sobre la manta de Noah. Aquella risa seguía repitiéndose en su cabeza. No solo el sonido, sino lo que significaba. Era la prueba de que algo estaba sucediendo, algo real. No era un avance en el sentido en que lo describían los expertos. Era solo una grieta en el silencio, pero incluso una grieta pequeña bastaba. Lo cambió todo. Por primera vez, Richard sintió que tal vez su hijo finalmente estaba tendiendo la mano hacia él. Esa noche la mansión se sintió diferente. Julia regresó a su habitación y se sentó en la cama un rato pensando. No lloró ni llamó a nadie para contar lo ocurrido. Simplemente se quedó en silencio sintiendo que algo dentro de ella había cambiado. No había esperado nada de aquel baño. Solo estaba intentando cuidar de Noah como siempre. Pero ahora había un momento para recordar un momento real, la primera risa. No fue larga ni fuerte, pero fue la primera. Richard se quedó despierto hasta tarde, incapaz de dormir. Recorrió la casa una y otra vez, repasando la escena en su mente, el baño, el tarareo de Julia, la voz suave de Noah. Todo había ocurrido de una manera tan callada, pero el significado era inmenso. Años de silencio se habían roto no con fuerza ni presión, sino con un cuidado gentil. Ese sonido se quedó con ambos. No fue solo una risa. Fue una señal pequeña pero suficiente para cambiarlo todo desde ese día en adelante. Después de aquel momento en el baño, Richard no pudo dejar de pensar en lo que había escuchado. Esa breve risa de Noah había cambiado algo muy profundo dentro de él. Desde entonces empezó a prestar aún más atención al tiempo que Julia pasaba con su hijo. Comenzó a observar desde la distancia, siempre en silencio, con cuidado de no interrumpir. Julia continuaba con su rutina tranquila, con Noah lo llevaba afuera. Se sentaban junto a la piscina, le lavaba las manos, leía en voz baja a la sombra. No celebraba en voz alta las pequeñas cosas. Mantenía todo natural, como si cada nueva reacción de Noah fuera parte de un proceso lento y paciente. Richard no hacía preguntas, solo observaba y escuchaba. Unos días después ocurrió algo nuevo. Mientras estaban sentados junto a la piscina, Julia colocó un patito de goma amarillo al lado de Noah. Flotaba en una pequeña palangana con agua. Sin previo aviso, Noah lo señaló y dijo una palabra clara: Duck. Richard lo oyó y el pecho se le apretó. No lo estaba imaginando. Noah había hablado. Julia miró de inmediato a Noah. No hizo una gran reacción. En su lugar repitió suavemente: Duck. Noah volvió a mirar el juguete y lo dijo otra vez, esta vez más despacio, pero aún claramente: Duck. Richard se quedó helado. No fue fuerte, no fue dramático, pero era una palabra real. Su hijo acababa de pronunciar su segunda palabra después de años de silencio. No era parte de ninguna terapia planificada, ni de una prueba. Había sucedido de forma natural en un momento de calma. Julia puso suavemente su mano sobre el brazo de Noah y sonrió. Sí, Duck, repitió con voz estable y suave. Richard quería correr hasta abrazar a su hijo, pero se contuvo. No quería romper el momento. En su lugar se secó los ojos y se alejó en silencio, desbordado de emoción. El sonido de esa palabra se repetía en su mente.
Se dio cuenta de que algo grande estaba ocurriendo. El muro del silencio empezaba lentamente a caer una palabra a la vez. Julia aprovechó ese momento para introducir suavemente más elementos en su rutina. Trajo algunos juguetes, libros y música suave. Cada actividad era tranquila, simple y sin presión. Le mostraba a Noah libros de imágenes con animales y los señalaba uno por uno. Siempre le daba tiempo para mirar, reaccionar o ignorar. A veces Noah tocaba la página. Otras veces solo seguía con los ojos el dedo de Julia. Con la música ella ponía melodías suaves y a veces tarareaba con ellas. Noah no cantaba, pero comenzó a emitir sonidos cortos y suaves. Julia no los llamaba palabras, pero eran más que silencio. Richard a menudo se sentaba cerca fingiendo leer, aunque sus ojos estaban siempre sobre Noah. Seguía buscando señales nuevos, sonidos, miradas más largas, pequeños gestos. Y llegaban. No rápido, no fuerte, pero llegaban. Noah miraba a Julia cuando ella hablaba. Tocaba su mano cuando le mostraba un juguete. La comunicación había comenzado. Ahora el tiempo al aire libre se convirtió en la parte más importante de cada día. Julia hizo hábito llevar a Noah junto a la piscina todas las tardes. Llevaba una mesa pequeña con juguetes y libros y la colocaba bajo una gran sombrilla. La luz del sol se reflejaba en el agua, y Noah parecía disfrutar de la claridad y el movimiento. No había distracciones, solo el sonido del agua y la calma del ambiente. Julia se sentaba junto a él y hablaba en voz baja, incluso cuando él no respondía. Con el tiempo empezó a imitar pequeños sonidos. Dijo Bar cuando ella le mostró una imagen de una pelota. Dijo Mu cuando escuchó el sonido de una vaca en un altavoz. A veces no decía nada, pero sus ojos lo seguían todo. Eran señales claras de que no solo estaba oyendo, sino comprendiendo. Richard observaba todo esto con lágrimas en los ojos. No era solo progreso. Era el inicio de algo que habían esperado durante años. Richard sintió que algo nuevo crecía dentro de él. Era un sentimiento en el que no había confiado durante mucho tiempo, esperanza. Cada palabra nueva, cada sonido, cada signo de atención, se sentía como una victoria. Se descubría despertándose temprano, emocionado por ver cómo sería el día de Noah. Ya no veía a Julia solo como una empleada. Se había convertido en una guía, en alguien que había abierto una puerta que él creía cerrada para siempre. Richard empezó a unirse más seguido a sus sesiones, sentándose cerca, ofreciendo juguetes y repitiendo palabras simples. Al principio Richard no estaba seguro de cómo ayudar, pero Julia lo guió con suavidad. «Solo sigue su iniciativa», le dijo. Así lo hizo. Cuando Noah dijo Cat al ver una foto, Richard sonrió durante horas. Cuando le tomó la mano a Julia durante una canción, Richard lo anotó en silencio. Cada momento era una pieza de un rompecabezas que antes parecía imposible de armar. Ahora ese rompecabezas comenzaba a unirse lentamente, no por la fuerza, sino gracias al tiempo, la paciencia y el cuidado genuino. Al final de esa semana, la zona de la piscina se había convertido en algo más que un lugar tranquilo. Se había transformado en un espacio donde Noah se expresaba con mayor libertad. No hablaba todo el tiempo, pero lo intentaba. Emitía más sonidos. Señalaba imágenes. Tocaba juguetes con un interés claro. Sus ojos mostraban una concentración que antes no estaba. El agua, la luz del sol, la calma, todo parecía ayudar. Julia se mantenía constante, nunca lo apresuraba, nunca esperaba demasiado de una sola vez. Y Richard también estaba allí, no como jefe, ni solo como padre, sino como parte del momento. Había esperado tanto tiempo para escuchar hablar a su hijo, y ahora estaba ocurriendo lentamente, pero era real. Desde ese día, Richard miró la piscina no como una decoración, sino como el lugar donde su hijo había encontrado su voz. Lo que empezó con una simple risa se había convertido en algo más grande. En ese espacio, Noah había dicho Doc, y nada volvería a ser igual. Una mañana, mientras limpiaba el despacho, Julia abrió un armario que no se había tocado en mucho tiempo. Dentro había archivos viejos, cajas de papeles y documentos médicos apilados sin orden. Empezó a organizarlos colocando las carpetas en montones.
La mayoría estaban etiquetadas con fechas y nombres de clínicas terapeutas u hospitales. Por curiosidad abrió algunas. Lo que leyó la dejó sin palabras. Página tras página mostraba tratamientos agresivos, medicaciones fuertes y métodos centrados en el control más que en el cuidado. Algunas notas describían el comportamiento de Noah como incontrolable y sugerían sedantes potentes. Las manos de Julia temblaban mientras leía informes que recomendaban aislamiento, sujeciones físicas y uso constante de fármacos. Los documentos no mostraban empatía ni comprensión, solo un intento de silenciarlo y manejarlo. Nunca había visto ese lado de la historia de Noah. Sintió un nudo en el estómago. El niño que ahora conocía, dulce, sensible, consciente, había sido tratado como un problema que había que corregir. Colocó los archivos en una caja, respiró hondo y fue a buscar a Richard. Cuando Julia le mostró los documentos a Richard, él se sentó despacio y no dijo nada durante mucho tiempo. Sus ojos recorrieron las páginas releyéndolas una y otra vez. Con cada palabra su rostro cambiaba. Primero confusión, luego incredulidad y finalmente culpa. No había sabido la magnitud de lo que se había hecho. En aquel entonces, tras la muerte de su esposa, había confiado en los médicos y seguido sus consejos sin cuestionar. Estaba desesperado, asustado y roto. Si alguien le decía que cierta pastilla o tratamiento ayudaría a Noah, aceptaba sin pensarlo 2 veces. Recordaba largas reuniones con profesionales que usaban palabras complejas y prometían resultados. Les había creído. Ahora, al leer esos informes, comprendió que gran parte de lo que Noah había sufrido no tenía nada que ver con ayudarlo. Se trataba de control. Richard cerró la carpeta y miró a Julia. «Permití que esto pasara», dijo en voz baja. «Dejé que le hicieran esto a mi hijo». Su voz se quebró. Julia no lo culpó, pero tampoco le mintió. «Tenemos que hacer algo», dijo. Richard asintió. No podían deshacer el pasado, pero podían asegurarse de que no permaneciera oculto. Juntos empezaron a revisar todos los archivos, organizando todo por fecha y tipo. Crearon una línea de tiempo de los tratamientos de Noah, las medicaciones y los profesionales involucrados. Julia contactó a un abogado de confianza de un trabajo anterior. El abogado quedó impactado tras ver los registros. Explicó que algunos de los tratamientos violaban la ética médica y posiblemente la ley. Richard entonces se puso en contacto con una periodista que cubría temas de salud y casos de necesidades especiales. Ella aceptó reunirse y escuchar. En el plazo de una semana, Richard y Julia habían recopilado suficiente material para iniciar el proceso de exponer lo ocurrido. Fue doloroso. Cada paso le recordaba a Richard cuánto había sufrido Noah, mientras él creía que estaba haciendo lo correcto. Pero siguieron adelante, no por venganza, sino para sacar la verdad a la luz. A medida que el proceso legal y mediático comenzaba, Richard y Julia no permitieron que se apoderara de su vida diaria con Noah. Siguieron centrados en él. Todavía necesitaba cuidado, tiempo y amor, especialmente ahora. Julia continuó con las rutinas diarias, las sesiones junto a la piscina, los libros, las canciones, los paseos tranquilos por el jardín. Noah seguía siendo el centro de todo. Cada vez que emitía un nuevo sonido o mirabas a alguien a los ojos, les recordaba por qué lo estaban haciendo. No se trataba de castigo, se trataba de reconocimiento. Noah nunca había estado roto, nunca había sido incapaz. Simplemente había sido malinterpretado, sobremedicado y empujado al silencio por sistemas que no escuchaban. Ahora sí estaban escuchando. Richard encontraba fuerzas en esos momentos. En lugar de hundirse en la culpa, eligió actuar. El progreso de Noah, por pequeño que fuera, era su prueba. Prueba de que el amor y la comprensión podían llegar a donde la ciencia había fallado. Prueba de que Noah siempre había estado allí esperando. Y a medida que la noticia del caso se difundía, más familias salieron a la luz con historias similares. Otros padres con hijos autistas compartieron experiencias de diagnósticos erróneos, abusos en clínicas y presiones para medicar sin explicaciones adecuadas. La periodista publicó un artículo detallado que obtuvo atención nacional. Siguieron entrevistas.
Richard eligió hablar públicamente no como multimillonario, sino como padre. No ocultó su culpa. Compartió todas las decisiones que había tomado, la confianza que había depositado en los profesionales, y el daño que siguió. Julia permaneció a su lado callada pero firme. Su papel nunca había sido buscar atención. Ella había sido la primera en ver a Noah con claridad, y ahora el mundo finalmente lo estaba viendo también. Los medios empezaron a llamarlo un movimiento uno, sobre cambiar la manera en que se trataba a los niños autistas. Pero para Richard y Julia era algo personal. Cada titular, cada nuevo mensaje de otra familia, todo conducía a un mismo objetivo: proteger a Noah y asegurarse de que ningún niño volviera a ser tratado así. A pesar del caos exterior, de las entrevistas, de las reuniones legales, de las llamadas constantes dentro de la mansión, empezaba a crecer la paz. Noah, ajeno a todo, seguía respondiendo a su manera. Sonreía más a menudo. Emitía más sonidos. Miraba directamente a Julia y a Richard. Señalaba los objetos que quería. Una tarde, mientras jugaba con un juguete, dijo Blue, y miró directamente a Richard. Era simple, pero era más de lo que Richard había soñado jamás. Esa sola palabra hizo que todo valiera la pena. El dolor, la culpa, la exposición pública. Todo se desvanecía en comparación. La verdad ahora estaba expuesta. No había vuelta atrás. Los archivos que Julia había encontrado antes, escondidos en un armario polvoriento, habían abierto una puerta a la justicia, a la conciencia y a la sanación. Lo que la ciencia no había podido hacer, el amor, lo estaba logrando poco a poco, día tras día. Y con cada mirada, cada sonido, cada momento de conexión, Noah les mostraba una y otra vez la misma verdad. Nunca había estado ausente, solo estaba esperando ser comprendido. Mientras el caso contra los médicos ganaba atención en las noticias, la vida dentro de la mansión Wakefield seguía cambiando de manera callada pero significativa. Mientras los periodistas llamaban a diario y los abogados preparaban documentos, Julia se enfocaba en la rutina de Noah. Esa rutina había crecido. Ahora, cada mañana comenzaba con una breve sesión en la mesa de la cocina. Julia traía tarjetas simples con palabras como ball book y water. Un día, cuando levantó la palabra bowler en portugués, Noah sonrió y dijo ball, en inglés, señalando la pelota roja que tenía al lado. Otra vez, cuando ella le preguntó si quería leer, él respondió suavemente read. El progreso era lento pero constante. Julia llevaba un cuaderno y anotaba todo. Cada palabra, sonido y gesto. Richard siempre estaba cerca. Ya no solo observaba, participaba. Repetía palabras, aplaudía suavemente cuando Noah respondía y ayudaba durante los juegos. Ya no estaban esperando el progreso. Lo estaban viviendo. Era parte de su vida diaria ahora. Julia introdujo más actividades creativas para ayudar a Noah a expresarse. Trajo pinturas de dedos, hojas grandes de papel y herramientas seguras para que probara. Al principio Noah solo observaba, pero una tarde, Julia colocó un poco de pintura azul en su dedo y guió suavemente su mano hacia el papel. Se le veía inseguro, pero no se apartó. Lentamente, empezó a presionar sus dedos sobre la superficie. La textura parecía captar su atención. Luego, sin ayuda, volvió a mojar su dedo y dejó otra marca. Julia sonrió. Richard estaba detrás de ellos grabando el momento con su teléfono. Pronto la pintura se convirtió en parte de su rutina de la tarde. Julia preparó un pequeño rincón en la sala de estar con materiales de arte. A veces Noah mezclaba colores o usaba toda la mano para extender la pintura por la hoja. No le importaba hacer formas. Lo que importaba era el acto en sí. A través de la pintura exploraba, jugaba y reaccionaba. Era otra forma de conectarse con el mundo. También probaron cosas nuevas durante la hora del cuento. Julia elegía libros sencillos con grandes ilustraciones y frases cortas. Los leía despacio señalando las imágenes. Noah se sentaba a su lado, a veces en el suelo, a veces sobre un cojín. Su atención mejoró. Extendía la mano para pasar las páginas o emitía sonidos cuando alguna imagen captaba su interés.
Una vez durante una historia sobre animales, dijo perro, y señaló antes de que ella leyera la palabra. En otra ocasión se rió durante una escena graciosa. Esas reacciones no estaban forzadas, surgían de manera natural. Julia siguió leyéndole todos los días. A veces, Richard se unía turnándose para leer páginas o interpretando algunas partes del cuento para hacerlo más divertido. También añadieron el juego de las burbujas a la rutina. Julia soplaba pompas de jabón en el patio, y Noah la seguía con los ojos intentando reventarlas con los dedos. La risa que surgía de él durante esas sesiones era pura y real. Llenaba la casa. La comunicación entre ellos no se basaba solo en el lenguaje hablado. También estaba en la forma en que Noah los miraba, en cómo esperaba respuestas y en los pequeños sonidos que hacía. Julia comenzó a comprender su ritmo, cuándo necesitaba espacio, cuándo estaba interesado y cuándo estaba cansado. Richard también lo notó. Aprendió a leer los gestos de Noah. Un dedo señalando significaba que quería algo. Un golpecito significaba que quería repetir una actividad. Noah no necesitaba frases completas para hacerse entender. Sus expresiones bastaban. A veces emitía un sonido y esperaba. Julia respondía con un sonido similar, y lo repetían juntos como un juego. Richard empezó a hacer lo mismo. Estos intercambios, aunque simples, tenían significado. Eran conversaciones reales, solo que no en el modo tradicional. El mundo de Noah, que antes había sido silencioso y distante, ahora estaba activo, lleno de atención e interacción. Cada sonido, cada mirada, cada movimiento se convertía en parte de un vínculo creciente que las palabras por sí solas no podían describir. La piscina seguía siendo un lugar especial. Casi todas las tardes, Julia y Richard llevaban a Noah afuera. Llevaban juguetes que flotaban y objetos de colores para tener cerca. Noah no nadaba solo, pero con ayuda movía las piernas y chapoteaba con las manos. Sonreía a menudo, a veces riendo cuando el agua le salpicaba la cara. En el agua parecía más seguro, más presente. Julia notó que era más probable que hablara o hiciera sonidos cuando estaban cerca de la piscina. Usaba eso para animarlo con suavidad. A veces le preguntaba, ¿qué color? Y levantaba un juguete flotante. Si él decía el color, aplaudían suavemente. Si no, seguían adelante sin presionarlo. Richard también inventaba pequeños juegos como contar salpicaduras o hacer caras graciosas bajo el agua. Noah disfrutaba esos juegos. No solo participaba, respondía con claridad y alegría. La piscina se había convertido en un lugar de libertad. Allí Noah podía moverse, reír y ser plenamente él mismo. Dentro de la casa la atmósfera había cambiado por completo. Lo que antes era frío y callado, ahora se sentía lleno de vida. Había libros abiertos en las mesas, juguetes esparcidos por el suelo. Música sonaba suavemente de fondo, a veces instrumental, a veces canciones infantiles. Había pequeños cambios en todas partes, dibujos de las sesiones de Noah, pegados en las paredes, cojines en el suelo para jugar, y cajas con tarjetas de imágenes cerca del sofá. Julia mantenía un cuaderno en la encimera, siempre lista para anotar algo nuevo. Richard, que antes estaba siempre ocupado o distraído, ahora pasaba la mayor parte del tiempo en casa. Ya no parecía cansado. Reía más. Escuchaba. Cada momento con Noah se sentía como un paso hacia adelante. La esperanza que antes sostenían con cuidado, temiendo que se rompiera ahora, estaba firme. Había echado raíces. Noah no estaba sanando en el sentido médico. Estaba creciendo, aprendiendo, conectando. Era feliz y la casa lo reflejaba. No era perfecta, pero era real. Y finalmente se sentía como un hogar. Con el tiempo, Julia se convirtió en algo más que la mujer que cuidaba de Noah. Se convirtió en parte de la familia. Su presencia ya no era algo nuevo. Era algo permanente. Richard confiaba en ella plenamente, y Noah la buscaba cada mañana. Los tres compartían ahora la mayor parte del día juntos. Las comidas, las lecturas, la pintura, los paseos por el jardín, todo lo hacían como un equipo. Richard y Julia no hablaban de lo que eran. No lo necesitaban.
Su vínculo no estaba basado en etiquetas, sino en la presencia, la honestidad y el cuidado compartido por Noah. Se ayudaban sin pedirlo. Cuando uno estaba cansado, el otro tomaba el relevo. Cuando Noah reía o decía una palabra nueva, lo celebraban juntos. No siempre estaban de acuerdo, pero se respetaban. La conexión crecía de manera natural. Una mañana, durante una sesión de arte, Noah tomó un crayón y dibujó 3 figuras simples. Estaban tomadas de la mano. Señaló el dibujo y dijo, "It's us". Ese momento quedó grabado en sus corazones. Julia sonrió al ver el dibujo. Richard se inclinó y lo miró de cerca. Las formas eran simples, pero el mensaje estaba claro. Noah los veía como una unidad, conectados, seguros juntos. Nunca había dicho algo así antes. Julia colocó el dibujo en el refrigerador conteniendo las lágrimas. Richard no dijo nada de inmediato, pero asintió lentamente y se sentó junto a Noah. Nadie necesitaba explicar lo que significaba el dibujo. Lo decía todo. Para Julia era una señal de que su lugar en sus vidas era real. Para Richard, era la prueba de que Noah también sentía el vínculo. Su conexión ya no estaba solo en las acciones. Ahora, estaba en palabras, imágenes y comprensión compartida. Tras todos los años de silencio, esa pequeña frase, "It's us", tenía más significado que un largo discurso. Aquella tarde no siguieron ninguna rutina específica. Simplemente pasaron tiempo juntos. Se sentaron en la sala, jugaron tranquilamente y compartieron un momento sereno que no necesitaba explicación. El dolor del pasado no desapareció. Julia aún cargaba con la memoria de su hija. Richard todavía sentía culpa por los errores que había cometido con los tratamientos de Noah. Pero ahora el dolor no los aislaba, los unía. Se entendían sin necesidad de entrar en detalles cada vez. Algunas noches se sentaban afuera después de que Noah se iba a dormir y simplemente hablaban. A veces del día, a veces de sus pérdidas, a veces de nada en particular. Estas conversaciones no eran dramáticas, eran reales. Cuando uno se sentía abrumado, el otro escuchaba. Cuando uno necesitaba espacio, era respetado. Julia no intentaba arreglar el dolor de Richard, y Richard no pedía a Julia que olvidara el suyo. Simplemente lo compartían. Y al compartirlo, el dolor se suavizaba. Se convertía en algo que llevaban juntos. No solos. Estaban construyendo algo nuevo. No perfecto, no libre de tristeza, pero sólido y lleno de cuidado. Y en el centro de todo estaba Noah, creciendo, aprendiendo y transformando las vidas a su alrededor. El proceso legal seguía activo. Los abogados continuaban trabajando y los periodistas seguían el caso de cerca. Pero dentro de la casa la vida se había asentado en un ritmo estable. La batalla legal era importante, pero ya no era el centro de sus vidas. Su enfoque estaba en Noah. Cada mañana comenzaba con rutinas tranquilas. Noah desayunaba con Julia y Richard. Luego venía el tiempo de lectura de juego y a menudo un paseo al aire libre. A veces, Julia traía nuevas herramientas, diferentes texturas, nuevos sonidos o rompecabezas para ver cómo reaccionaba Noah. Algunas cosas las ignoraba, otras captaban su atención. Aún tenía momentos en los que necesitaba silencio y ellos lo respetaban. Pero también había más momentos de alegría, de palabras, de gestos y de interacción real. Richard ya no se sentía desesperado por ver progreso. Aceptaba el ritmo de Noah. Julia le había ayudado a entender que el crecimiento no siempre se ve grande. Está en los detalles, en cómo Noah esperaba su voz, en cómo extendía la mano hacia Richard, en cómo sonreía más seguido. Ahora eso era verdadero progreso. La casa que antes estuvo llena de silencio frío, ahora tenía vida en cada rincón. Había dibujos en el refrigerador, juguetes en el suelo, música suave de fondo, y libros abiertos en cada mesa. Ya no se preocupaban por mantenerlo todo perfecto. Lo que importaba era la sensación, calidez, presencia, apoyo. En algunas tardes los tres se sentaban junto a la piscina. Julia soplaba burbujas y Noah las perseguía riendo y aplaudiendo. A veces Richard se unía. A veces solo observaba feliz de ver a su hijo así. No eran ocasiones especiales.
Eran simplemente parte de sus días. Noah aún tenía dificultades. Todavía no hablaba en oraciones completas, y algunos días necesitaba silencio adicional. Pero esas cosas ya no lo definían. No era solo un niño con desafíos. Era un niño con personalidad, con preferencias y con una voz que crecía. El silencio que antes lo rodeaba había cambiado. Ya no era algo doloroso. Era simplemente una pausa entre los hermosos momentos de conexión. Una noche, después de acostar a Noah, Julia y Richard se sentaron en la mesa de la cocina. No hablaron mucho. Julia bebía té mientras Richard miraba el último dibujo de Noah. Mostraba 3 figuras otra vez aún tomadas de la mano, pero ahora con sonrisas en sus rostros. Julia extendió la mano y tocó el papel. «Está feliz», dijo. Richard asintió. «Todos lo estamos», respondió. No fue un momento dramático. Fue simple, silencioso y verdadero. No necesitaban más palabras. El hogar que habían construido juntos no era perfecto, pero estaba lleno de amor. El silencio antes tan pesado, ahora se sentía natural. Iba y venía, pero ya no dolía. Era parte de su ritmo, solo un espacio entre risas, entre palabras habladas, entre miradas que lo decían todo. Noah seguía creciendo, aprendiendo, y ellos crecían con él. Aún había trabajo por hacer, pero por ahora se tenían el uno al otro. Y en ese pequeño momento de paz, realmente se sintió como un nuevo comienzo. El juicio finalmente llegó a su fin después de semanas de testimonios, pruebas y momentos emocionales. La sala estaba tensa desde el inicio. Los abogados presentaron documentos, los testigos expertos hablaron y padres de otras familias compartieron sus historias. Richard asistió a cada sesión, a menudo con Julia a su lado. No habló mucho con la prensa, pero escuchó todo. El exmédico, antes elogiado en círculos de élite, ahora se sentaba en silencio mientras el juez leía el veredicto. Culpable en múltiples cargos, mala praxis, negligencia y daño emocional. La sala permaneció en silencio por un momento, antes de que algunos suspiros se escucharan en el aire. Richard cerró los ojos. Se había hecho justicia. No borraba el pasado, pero reconocía la verdad. Después de tantos años de silencio, alguien había respondido. No celebró. No hubo fiesta de victoria ni declaraciones públicas. Simplemente regresó a casa sabiendo que algo importante había sido corregido. La batalla legal había terminado. Pero la vida en casa apenas comenzaba un nuevo capítulo. De regreso en la mansión, Richard decidió hacer un cambio. Caminó por la casa y se detuvo en una habitación que antes se usaba como almacén. Tenía grandes ventanas y mucha luz natural. El espacio había estado vacío durante años. Ahora quería darle un propósito. Contrató a un equipo para limpiar y pintar las paredes, instalar nuevas luces y añadir estanterías para materiales. En 2 semanas estuvo lista un estudio de arte tranquilo solo para Noah. Julia ayudó a organizar todo: pinceles en frascos, pilas de papel en blanco, filas de témperas y un pequeño altavoz para música suave. En el centro de la sala colocaron una mesa amplia donde Noah podía sentarse o ponerse de pie. Cuando entró por primera vez, sus ojos recorrieron la habitación con curiosidad. Julia le entregó un pincel. Noah lo sumergió en un bote de pintura azul sin dudar y lo presionó contra el papel. No era solo pintar, era expresarse. Sonrió mientras trabajaba. Noah comenzó a pasar tiempo en el estudio todos los días. Se convirtió en su lugar favorito de la casa. A veces pintaba en silencio y otras tarareaba canciones sencillas mientras elegía colores. El azul aparecía en casi todas sus obras. A veces suave, a veces intenso. Les recordaba a todos la piscina, su lugar feliz. Después siguieron otros colores. Amarillo para la luz del sol, verde para el jardín, rojo para su camión de juguete favorito. Cada color tenía un significado. Julia se mantenía cerca, siempre paciente y tierna. Nunca lo corregía ni le pedía que pintara de cierta manera. Lo dejaba dirigir. Algunos días decía en voz alta los nombres de los colores azul, verde, amarillo. Otras veces cantaba melodías cortas mientras dibujaba formas. El estudio estaba lleno de risas, tarareos y el golpeteo suave de los pinceles.
Richard a menudo se quedaba en la puerta solo observando. No siempre entraba. A veces mirar desde la distancia era suficiente. Cada pintura que hacía Noah se sentía como un mensaje, un pedazo de sí mismo compartido abiertamente. La casa realmente había cambiado. Ya no se sentía silenciosa de una manera triste. Ahora el silencio era simplemente un espacio entre momentos de alegría. La sala solía estar llena de juguetes esparcidos, música suave sonando de fondo, y el olor de la comida de Julia en el aire. La cocina tenía dibujos pegados en el refrigerador, y estantes con cajas etiquetadas para actividades. Richard, quien antes caminaba por la casa como una sombra, ahora participaba. Leía libros con Noah, ayudaba a mezclar pinturas y a veces incluso intentaba pintar él mismo. Julia reía cuando sus pinceladas eran desordenadas y Noah se reía de sus intentos graciosos. La risa se había convertido en parte del ritmo de sus días. Noah abrazaba más. Pedía sus canciones favoritas. Pintaba huellas de sus manos en la pared del estudio, con la ayuda de Richard. Cada detalle, el olor de la pintura, los colores en las manos de Noah. La música suave, los abrazos tiernos, era un recordatorio de que la felicidad ya no era un sueño. Era parte de su vida real y cotidiana. Richard a menudo se detenía a observar. No siempre necesitaba unirse. A veces, solo se detenía y lo absorbía todo. Noah, pintando con total concentración Julia, limpiando sus manos con cuidado, música sonando suavemente, y la luz del sol entrando por la ventana. Era simple, pero significaba todo. Años atrás nunca habría imaginado este tipo de paz. En ese entonces, sus días estaban llenos de presión, silencio y desesperación. Ahora estaban llenos de significado. Ya no perseguía soluciones imposibles. En su lugar, apreciaba las pequeñas cosas como el olor de la pintura húmeda, el sonido de Noah diciendo azul con confianza, o el momento en que Julia y Noah reían por una mancha de pintura. No eran grandes eventos. Eran pequeños momentos, pero estaban vivos, eran honestos y llenos de conexión. Richard no hablaba de la felicidad con grandes palabras. No lo necesitaba, simplemente la sentía. Y cada vez que veía a Noah crear algo con alegría, lo sabía. Esta era la vida que habían estado esperando. La familia ya no se definía por lo que había perdido. Ahora se moldeaba por lo que había construido. El daño del pasado nunca desaparecería por completo, pero ya no los controlaba. El juicio había traído cierre. La sala de arte había traído propósito. Y el progreso de Noah había traído luz. Julia seguía siendo el corazón de todo, calmada, amable y siempre presente. Noah seguía pintando, cantando y nombrando colores. Su conexión con el mundo se hacía más fuerte cada día. Ya no se sentía distante. Estaba presente, expresivo y lleno de alegría. Richard no hablaba mucho sobre el futuro. Se centraba en el ahora y ahora las cosas estaban bien. Aún tenía miedos. Aún se preocupaba algunos días, pero, en general, se sentía tranquilo. El hogar que alguna vez estuvo lleno de dolor, había sido reconstruido con paciencia y amor. La risa, la pintura en la mesa, la suavidad en la voz de Noah, todo era real. La sanación no era solo emocional, era completa. Su vida finalmente estaba entera otra vez. Pasaron varios años. Noah ya era un adolescente más alto y más seguro con su propio ritmo, voz y personalidad. Un evento nacional se celebraba en la ciudad para honrar a personas que habían logrado un progreso significativo frente a difíciles trayectorias personales. Uno de los nombres principales de la lista era Noah Wakefield. Su historia había inspirado a miles. Primero como un niño que superó el silencio y luego como una voz de cambio. Fue invitado a hablar y aceptó. El evento tuvo lugar en un gran auditorio lleno de personas, familias, profesionales, periodistas y simpatizantes. Noah llegó con Julia a su lado, ambos vestidos para la ocasión. Él llevaba un traje azul, su color favorito desde la infancia. Julia le sostuvo la mano mientras caminaban hacia el escenario. Las cámaras destellaban. El momento era importante, pero lo que vino después lo fue aún más.
Después de llegar al micrófono, el presentador hizo un anuncio público que sorprendió a la audiencia. Julia ahora era la madre adoptiva legal de Noah. Los aplausos llenaron la sala al instante. Julia se volvió hacia Noah abrumada. Se cubrió el rostro con las manos mientras las lágrimas corrían. Noah la miró y sonrió suavemente. Luego, frente a todos, se inclinó y la abrazó con fuerza. El público se puso de pie. Muchos aplaudieron. Algunos se limpiaron los ojos. El vínculo entre ellos era innegable. Julia había criado a Noah con cuidado, respeto y paciencia. El reconocimiento legal solo confirmaba lo que habían estado viviendo durante años. Ella era su madre en todos los sentidos. Richard, sentado en primera fila, lo observaba todo en silencio. No necesitaba decir una palabra. Su expresión lo decía todo. El hombre que alguna vez cargó con culpa ahora había encontrado paz al saber que su hijo estaba seguro, feliz y amado. Julia retrocedió del micrófono. Era el turno de Noah de hablar. Abrió un papel doblado que había preparado. Tomó una respiración profunda y comenzó a leer despacio con una voz firme que llenó la sala de significado y presencia. Mi luz comenzó en la piscina, dijo Noah claramente mirando a la audiencia. Con ella. Hizo una pausa por un segundo y miró hacia Julia. Ella sonrió entre lágrimas. El público escuchaba con atención mientras continuaba. Antes de eso no sabía cómo hablar. No sabía cómo mostrar lo que sentía, pero ella esperó. Ella me vio, y ahora ya no tengo miedo. Sus palabras eran simples, pero cada una llevaba una profunda emoción. Antes vivía en silencio. Ahora vivo con amor. La sala estaba en silencio, pero no vacío. Era el tipo de silencio lleno de emoción, atención, respeto y admiración. Cuando terminó, todos se pusieron de pie de nuevo y aplaudieron. Noah no parecía nervioso. Parecía orgulloso. Julia colocó su brazo sobre su hombro mientras salían del escenario. La gente se acercaba para estrechar sus manos, dar las gracias y felicitarlos. No se trataba solo del progreso de Noah. Se trataba de cómo su historia había ayudado a otros a encontrar esperanza también. En la recepción después del evento, varias familias se acercaron a Julia y Noah. Algunas llevaron a sus hijos, otras fueron solas. Compartieron historias de lucha, años de silencio, rechazo por parte de profesionales, y el miedo de nunca escuchar una palabra de sus propios hijos. Julia escuchó cada historia con paciencia. Noah estaba a su lado, a veces participando, a veces solo escuchando. Una mujer con un niño pequeño abrazó a Julia y le susurró: «Gracias por mostrarnos que es posible». Un padre con lágrimas en los ojos le dijo a Noah: «Le diste a mi hijo el valor de hablar frente a su clase». La sala estaba llena de conversaciones cargadas de emoción. Richard también recibió agradecimientos discretos de personas que habían seguido el caso legal y respetaban su decisión de dar un paso atrás y dejar que Julia liderara. Esa noche fue más que una celebración. Fue un encuentro de personas que de alguna manera habían sido tocadas por el mismo tipo de camino, uno lleno de paciencia, miedo, progreso y amor profundo. Cuando llegaron a casa esa noche, la casa se sentía tranquila, familiar, segura. Noah fue a su habitación aún con el traje azul puesto, sosteniendo en una mano la medalla de la ceremonia. La colocó suavemente en el estante justo al lado del viejo dibujo que había hecho años atrás, el de 3 personas tomadas de la mano. Se quedó allí un rato mirándolo. El dibujo se había desvanecido un poco con el tiempo, pero aún era claro. Mostraba a Richard, a Julia y a él mismo. Ese momento, el sentimiento detrás de él ahora era completamente real. La conexión que comenzó en habitaciones silenciosas y rutinas lentas se había convertido en algo sólido, algo inquebrantable. Julia entró en la habitación y Noah se dio la vuelta para abrazarla de nuevo. No dijeron nada. No lo necesitaban. El gesto decía suficiente. Richard pasó por el pasillo y sonrió al verlos. Esa era su familia construida lentamente, no por sangre, sino por tiempo, cuidado y verdad. El silencio que una vez llenó la mansión había desaparecido hacía mucho. En su lugar había nuevos sonidos. La voz de Noah leyendo el murmullo suave de la música en la cocina,
y las risas que salían de habitaciones llenas de vida. El pasado no estaba olvidado, pero ya no los definía. Julia ya no era solo la cuidadora que llegó en un tiempo de dolor. Ahora era su madre en nombre, en rol y en corazón. Richard también había cambiado. Aprendió a amar de una nueva manera, soltando el control y encontrando alegría en mirar desde el costado en lugar de liderar. Y Noah, aquel niño callado que no podía expresar sus sentimientos, ahora se paraba en escenarios, compartía su historia y usaba su voz con orgullo. Esa noche, cuando la casa volvió a estar en silencio, no era el silencio pesado y vacío de años atrás. Era un silencio pacífico, lleno de significado. No había necesidad de nada más. El silencio pertenecía al pasado. Ahora había amor. Y lo más importante, había voz. Finalmente hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy feliz de que hayas llegado hasta aquí.